Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La enorme estación espacial llamada Nexus Prime flotaba en la oscuridad entre las estrellas. Era más grande que la luna de la Tierra y albergaba a los seres más importantes de la galaxia. Durante más de 3.000 años, este lugar había sido el centro de la política galáctica. Hoy, algo nuevo estaba sucediendo, algo que nunca antes había ocurrido. La embajadora Elena Vázquez miraba por la pequeña ventana de su nave de transporte mientras se acercaban a la estación. Era una mujer alta, de cabello cano y mirada aguda. A su lado se sentaba el coronel Marcus Chen, un hombre silencioso con cicatrices en las manos de antiguas batallas. Frente a ellos, la doctora Sarah Kim leía informes en su tableta sobre las 47 especies alienígenas diferentes que estaban a punto de conocer. Es la primera vez que invitan a los humanos aquí, dijo Elena en voz baja. Es la primera vez que se sabe que invitan a alguien en 800 años, respondió la doctora Kim sin levantar la vista de su tableta. El coronel Chen solo asintió. Estaba revisando su arma personal por tercera vez, aunque supuestamente las armas estaban prohibidas en las cámaras del consejo. Elena le había dicho que la trajera de todos modos. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las reglas a menudo cambiaban rápidamente en la política. Su nave atracó con un suave golpe. La esclusa de aire se abrió con un siseo y entraron en un pasillo lleno de seres que no se parecían a nada de la Tierra. Algunos caminaban sobre 4 patas, otros flotaban en el aire. Una criatura parecía un cristal viviente, mientras que otra parecía estar hecha de agua en movimiento. La delegación humana, anunció una voz que venía de todas partes a la vez. Por favor, sigan las luces guía hasta la cámara 7. Luces azules aparecieron en el suelo, guiándolos a través de pasillos revestidos con pinturas y esculturas de docenas de mundos. Elena notó que todo estaba muy limpio y era muy antiguo. El lugar se sentía como un museo donde la gente todavía trabajaba. Entraron en una enorme sala circular con asientos dispuestos en anillos. En el centro se sentaban los alienígenas más importantes de la galaxia. Elena reconoció a algunos de ellos por los expedientes que la Tierra había preparado. Los seres altos y delgados eran alarianos. Controlaban la mayoría de las rutas comerciales en el borde exterior. Las criaturas que parecían mariposas gigantes eran saperianas. Llevaban mediando en disputas desde antes de que los humanos descubrieran el fuego. En el centro de la sala se sentaba el canciller Sepr, el actual líder del Consejo Galáctico. Su cuerpo cristalino captaba la luz y proyectaba arcoíris por las paredes. Cuando hablaba, su voz sonaba como campanas de viento. Bienvenidos, humanos de la Tierra, dijo el canciller Sepr. Nos honra conocer finalmente a la especie más nueva en alcanzar el viaje más rápido que la luz. Su rápido progreso de primitivos usuarios de herramientas a viajeros espaciales ha sido notable. Elena se puso de pie. Había practicado este momento muchas veces. Gracias por la invitación, canciller. Estamos aquí para aprender sobre la civilización galáctica y discutir cómo la humanidad podría contribuir a ella. Un sonido suave se extendió por la cámara. A Elena le tomó un momento darse cuenta de que era una risa alienígena. ¿Contribuir? La voz provenía de una criatura que parecía una araña gigante hecha de metal. Los expedientes de Elena lo identificaban como el príncipe comerciante Vaz del Imperio Comercial Valoran. Joven especie, no entienden su posición. Están aquí para aprender cuál es su lugar en el orden establecido. La doctora Kim se inclinó ligeramente hacia adelante. Había pasado meses estudiando la psicología alienígena y estaba viendo algo interesante. Cada especie en esta sala había evolucionado de una de 2 maneras. O eran depredadores que controlaban mediante la fuerza, o presas que sobrevivían siguiendo a los fuertes. No había ninguna especie como los humanos, cazadores de persistencia que colaboraban como iguales. El canciller Sepr levantó lo que podría haber sido una mano. La cámara se quedó en silencio. Comencemos con los protocolos de bienvenida tradicionales. Como es costumbre para todas las nuevas especies,
A la humanidad se le ofrecerá una membresía de categoría inferior en el Consejo Galáctico. Es un gran honor. Solo a 12 especies en la historia galáctica se les ha concedido este estatus en su primer siglo de viaje espacial. Elena miró sus notas. Membresía de categoría inferior. ¿Qué significa eso exactamente? Otra oleada de sonidos alienígenas. Esta vez no fue risa. Sonó más como sorpresa. Significa, dijo un ser que parecía un árbol andante, que su especie tendrá voz en los asuntos del Consejo que les afecten directamente. Serán protegidos bajo la ley galáctica. Su comercio será regulado según los protocolos establecidos. Su expansión será guiada por la sabiduría del Consejo. Regulada y guiada, repitió Elena. Por otros, por sus superiores, dijo bruscamente el príncipe comerciante Vaz. Por especies que han mantenido la paz galáctica durante milenios, mientras su especie todavía golpeaba rocas. La mano del coronel Chen se movió ligeramente hacia su arma. Elena le tocó el brazo y él se detuvo. Pero varios alienígenas habían notado el movimiento. Sus traductores no podían ocultar el lenguaje corporal del coronel. Agradecemos la oferta, dijo Elena con cuidado. Pero tenemos algunas preguntas sobre los términos. El cuerpo cristalino del canciller Sepr se movió ligeramente. ¿Términos? No hay términos que discutir. Los protocolos de bienvenida se han utilizado para cada especie que se ha unido al Consejo. Han traído paz y prosperidad a la galaxia. Estoy segura de que sí, respondió Elena. Pero a la humanidad le gustaría entender exactamente a qué nos estamos comprometiendo antes de hacerlo. La cámara quedó en completo silencio. Elena podía oír su propia respiración en su casco. Podía oír el equipo del coronel Chen moverse mientras ajustaba su posición. Podía oír a la doctora Kim teclear notas en su tableta. Finalmente, el canciller Sepr habló. Muy bien. El Consejo aprecia la minuciosidad. Los protocolos de bienvenida constan de 847 acuerdos específicos que cubren todos los aspectos de la ciudadanía galáctica. Quizás les gustaría revisarlos. Nos gustaría, dijo Elena. Cada acuerdo es bastante detallado, añadió el ser con aspecto de árbol. Algunos tienen varios cientos de páginas en su idioma. No hay problema, dijo Elena. Trajimos abogados. Esto causó una alarma real entre algunos de los alienígenas. Varios comenzaron a hablar rápidamente entre ellos en idiomas que los traductores no podían procesar con rapidez. Elena captó palabras como sin precedentes, peligroso y violación del protocolo. El príncipe comerciante Vaz se irguió sobre sus patas de metal. Esto es muy irregular. Ninguna especie ha exigido jamás revisar los protocolos de bienvenida. Se aceptan tal como están escritos, como se ha hecho durante siglos. ¿Por qué?, preguntó de repente la doctora Kim. Fue su primera palabra en la cámara, y cortó el parloteo alienígena como un cuchillo. ¿Por qué qué?, preguntó el canciller Sepr. ¿Por qué ninguna especie ha pedido leer los acuerdos que está firmando?, continuó la doctora Kim. Eso parece un requisito básico para cualquier decisión importante. El silencio se alargó de nuevo. Elena se dio cuenta de que estaba presenciando algo importante. Estos alienígenas no solo estaban sorprendidos por el comportamiento humano. Estaban confundidos por él. Literalmente, no entendían por qué alguien cuestionaría la autoridad establecida. El coronel Chen se inclinó y le susurró a Elena al oído. Señora, estoy detectando indicadores de estrés elevados en aproximadamente la mitad de la sala, y algunas de estas especies tienen escoltas militares fuera de la cámara. Elena asintió levemente. Había previsto que esto podría suceder. Los servicios de inteligencia de la Tierra le habían advertido que el Consejo Galáctico no se trataba realmente de cooperación entre iguales. Se trataba de mantener el control de unas pocas especies antiguas sobre todas las demás. Quizás, dijo lentamente el canciller Sepr, la humanidad necesita tiempo para adaptarse a la civilización galáctica. Entendemos que las especies más jóvenes a veces necesitan orientación para aprender el comportamiento apropiado. ¿Qué tipo de orientación?, preguntó Elena. Desarrollo supervisado, respondió el ser arbóreo. Derechos de expansión limitados, restricciones en el intercambio de tecnología,
supervisión militar. Supervisión militar, repitió el coronel Chen. Su voz era completamente plana. Para la protección de todas las especies, dijo rápidamente el príncipe comerciante Bass. Las razas jóvenes a menudo cometen errores peligrosos. El Consejo debe garantizar la estabilidad galáctica. Elena miró alrededor de la cámara. Empezaba a comprender la situación real. No era un consejo de iguales. Era una red de extorsión dirigida por las especies más antiguas y fuertes de la galaxia. Cada raza más joven era mantenida deliberadamente débil y dependiente. Creo que necesitamos revisar esos 847 acuerdos con mucho cuidado, dijo Elena. Por supuesto, dijo el canciller Sepr. Tómense todo el tiempo que necesiten. Hemos preparado aposentos para su delegación. El proceso de revisión suele llevar varios meses. ¿Varios meses?, preguntó la doctora. Kim, los protocolos de bienvenida son bastante exhaustivos, explicó el ser arbóreo. Cubren todos los aspectos del desarrollo futuro de su especie: capacidades militares, avance tecnológico, expansión territorial, extracción de recursos, crecimiento poblacional, intercambio cultural. Todo debe ser regulado adecuadamente. Elena sintió un escalofrío en el estómago. ¿Regulado por quién? Por el Consejo. Naturalmente, dijo el príncipe comerciante Bass. Bajo la guía de las especies mayores que tienen experiencia en estos asuntos. El coronel Chen estaba muy quieto a su lado. Elena sabía que estaba calculando distancias a las salidas y contando posibles amenazas. La doctora Kim tecleaba rápidamente en su tableta, probablemente grabando todo para el informe que enviarían a la Tierra. Necesitaremos comunicarnos con nuestro gobierno, dijo Elena. Naturalmente, asintió el canciller Sepr. Aunque esperamos que comprendan que se deben seguir ciertos protocolos de seguridad. Todas las comunicaciones deberán ser revisadas por los servicios de seguridad del Consejo para asegurar que no contengan información sensible. ¿Información sensible como los términos de los acuerdos que se supone que debemos firmar?, preguntó Elena. Otro largo silencio. Luego, la voz del canciller Sepr se volvió notablemente más fría. Los protocolos de bienvenida no son secretos, embajadora Vázquez. Simplemente, por tradición, se aceptan sin un debate prolongado. Elena se puso de pie. Canciller, miembros del Consejo, les agradecemos su hospitalidad. Necesitaremos algo de tiempo para revisar estos documentos y consultar con nuestro gobierno. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos en Nexus Prime? Todo el tiempo que sea necesario, dijo el canciller Sepr, aunque esperamos que la humanidad vea la sabiduría de aceptar la civilización galáctica rápidamente. El aislamiento del Consejo ha sido históricamente difícil para las especies independientes. ¿Difícil cómo?, preguntó el coronel Chen. Era la primera vez que se dirigía directamente al Consejo. La cámara de repente se sintió mucho más fría. Elena notó que varios delegados alienígenas habían movido sus manos hacia lo que podrían ser armas o dispositivos de comunicación. La galaxia puede ser peligrosa para las especies sin la protección adecuada, dijo lentamente el príncipe comerciante Bass. Piratas, alienígenas hostiles, escasez de recursos, fallos tecnológicos, muchos problemas que el Consejo ayuda a prevenir. Ya veo, dijo Elena. Entendía la amenaza perfectamente. Únanse al Consejo como miembros de segunda clase y acepten un estatus inferior permanente, o enfrenten problemas artificiales que obligarían a la humanidad a pedir ayuda de todos modos. Estaremos en contacto, dijo Elena. Gracias por su tiempo. Mientras la delegación humana abandonaba la cámara, Elena oyó susurros de conversaciones que comenzaban detrás de ellos. Captó fragmentos a través de los traductores: sin precedentes, peligroso, impredecible, debe ser contenido. En el pasillo exterior, la doctora Kim habló en voz baja. Elena, creo que estamos en problemas. Estas especies no están acostumbradas a que nadie les diga que no. Lo sé, respondió Elena. Es exactamente por eso que no podemos decir que sí. El coronel Chen estaba revisando su dispositivo de comunicación. Señora, estoy recibiendo informes de nuestra flota de escolta.
Varias naves del Consejo se han movido a posiciones de intercepción alrededor de las naves humanas. Lo llaman inspección protectora. Elena asintió. También se lo esperaba. Sara, ¿cuánto tardarás en terminar de analizar sus perfiles psicológicos? Otro día o dos, respondió la doctora. Kim. Pero puedo decirte esto ahora mismo. Cada especie en esa cámara evolucionó para dominar o para someterse. No entienden la negociación entre iguales porque nunca la han experimentado. Entonces tendremos que enseñarles, dijo Elena. Caminaron por los antiguos pasillos de Nexus Prime, pasando junto a obras de arte de civilizaciones que habían gobernado la galaxia cuando la Tierra todavía estaba cubierta de hielo. Pero Elena no pensaba en el pasado. Pensaba en el futuro y en la elección que la humanidad tendría que hacer: someterse a una inferioridad permanente o encontrar otro camino. Elena Vázquez nunca había sido buena para someterse a nadie. Los aposentos para invitados en Nexus Prime eran impresionantes. La habitación de Elena tenía una ventana que daba a las estrellas y muebles que se ajustaban a las proporciones humanas. Las paredes mostraban imágenes relajantes de paisajes de la Tierra. De alguna manera, los alienígenas habían obtenido grabaciones detalladas de ciudades, bosques y océanos humanos. A Elena esto le pareció útil e inquietante a la vez. La doctora Kim había extendido sus materiales de investigación sobre 3 mesas en el área común. Llevaba 16 horas seguidas trabajando, analizando todo lo que el Consejo les había dicho y comparándolo con lo que sabía sobre psicología alienígena. El panorama se está aclarando, dijo cuando Elena y el coronel Chen se unieron a ella para el desayuno. Cada una de las especies del Consejo encaja en una de 2 categorías: depredadores alfa o animales de presas sociales. Elena sorbió su café. De alguna manera, los alienígenas habían logrado replicar perfectamente la comida de la Tierra. Explícate. La doctora Kim activó unas pantallas holográficas que mostraban los árboles evolutivos de diferentes especies del Consejo. Los altarianos evolucionaron de cazadores en manada con jerarquías estrictas. El líder ordena, todos los demás obedecen. Los zefirianos se desarrollaron a partir de animales de rebaño que sobrevivían siguiendo a los miembros más fuertes. Los Boran eran originalmente depredadores solitarios que solo cooperaban cuando podían obtener una ventaja sobre otros. ¿Y los humanos?, preguntó el coronel Chen. Los humanos son cazadores de persistencia que sobrevivieron mediante la cooperación entre iguales, dijo la doctora Kim. Somos la única especie en el Consejo que evolucionó para negociar, no para dominar o someterse. Elena asintió lentamente. Eso explica por qué están tan confundidos con nuestras preguntas. En su experiencia, las especies o dan órdenes o las reciben. No entienden la discusión entre iguales. Y se pone peor, continuó la doctora Kim. He estado analizando los 847 acuerdos que quieren que firmemos. No se trata solo de unirse al Consejo. Se trata de un control permanente. Mostró otra pantalla. Miren esto. El Acuerdo 47 limita las naves militares humanas a sistemas defensivos únicamente. El Acuerdo 156 requiere la aprobación del Consejo para cualquier expansión de colonias humanas. El Acuerdo 203 le da al Consejo el control total sobre el desarrollo tecnológico humano. El coronel Chen se inclinó hacia adelante. Muéstrame las restricciones militares. La doctora Kim destacó varias secciones. Nada de armas ofensivas por encima de la clase 3 de potencia energética. Nada de naves más grandes que la clase destructor. Nada de alianzas militares sin el permiso del Consejo. Todo el personal militar humano debe completar programas de entrenamiento del Consejo. ¿Programas de entrenamiento?, preguntó Elena. Lee la letra pequeña, dijo la doctora Kim con gravedad. El entrenamiento militar del Consejo incluye condicionamiento psicológico para asegurar la lealtad a la paz y la estabilidad galácticas. En otras palabras, quieren reprogramar a nuestros soldados para que nunca luchen contra los intereses del Consejo. Elena sintió que la ira crecía en su pecho. Quieren lobotomizar a nuestro ejército. Esa ni siquiera es la peor parte, continuó la doctora Kim. El Acuerdo 782 establece la supervisión del Consejo sobre la reproducción humana.
Quieren controlar nuestro crecimiento poblacional y nuestro desarrollo genético. El coronel Chen se levantó bruscamente. Quieren criarnos como ganado. Como ganado valioso y útil, corrigió la doctora Kim. Los acuerdos son, en realidad, bastante halagadores sobre el potencial humano. Simplemente quieren asegurarse de que ese potencial nunca se use contra los intereses del Consejo. El dispositivo de comunicación de Elena sonó. Embajadora Vázquez, soy el canciller Sepr. El Consejo está listo para continuar las discusiones cuando estén preparados. Estaremos allí en 1 hora, respondió Elena. Mientras se preparaban para regresar a las cámaras del Consejo, Elena notó algo extraño. Había más personal de seguridad alienígena en los pasillos que el día anterior. No eran amenazantes, pero definitivamente estaban observando a la delegación humana con más atención. Coronel, ¿cuál es el estado de nuestra flota de escolta? Sigue bajo la inspección protectora de las naves del Consejo, respondió Chen. Pero el capitán Rodríguez informa algo interesante. Las naves del Consejo no solo están bloqueando las rutas de escape. Están escaneando nuestras naves continuamente. ¿Buscando qué? No se sabe. Pero nuestros sensores pasivos están detectando algunas firmas de energía inusuales de la flota del Consejo. No son solo cargueros y patrulleras. Algunas de esas naves llevan armamento militar serio. Elena asintió. El Consejo estaba definitivamente más preocupado por la humanidad de lo que aparentaban. Las cámaras del Consejo se veían igual que el día anterior, pero la atmósfera era diferente. Los delegados alienígenas estaban más tensos, y Elena notó que varias especies nuevas estaban presentes. Sus informes las identificaban como representantes militares del brazo ejecutor del Consejo. Embajadora Vázquez, comenzó el canciller Sepr. Esperamos que haya tenido tiempo de revisar los protocolos de bienvenida y comprender los beneficios de la membresía del Consejo. Tenemos algunas preguntas, dijo Elena. Podía oír suspiros y murmullos alienígenas por toda la cámara. Claramente, esperaban que los humanos simplemente aceptaran los acuerdos después de ver su naturaleza exhaustiva. Muy bien, dijo el canciller Sepr, con lo que podría haber sido paciencia. ¿Qué le gustaría aclarar a la humanidad? Elena consultó sus notas. El Acuerdo 47 restringe la tecnología militar humana a sistemas defensivos únicamente. ¿Cómo definen exactamente defensivo? El príncipe comerciante Vaz respondió de inmediato. Los sistemas defensivos son aquellos diseñados para proteger contra un ataque, no para iniciar una agresión. Escudos de energía, sistemas de defensa de punto, misiles interceptores. ¿Y los sensores de largo alcance? Preguntó Elena. Los sensores no son armas, replicó el ser arbóreo. ¿Y las naves capaces de viajar a larga distancia? La capacidad de viajar no es inherentemente agresiva, dijo el canciller Sepr, aunque sonaba menos seguro. ¿Y las armas cinéticas? Preguntó de repente el coronel Chen. La cámara quedó en silencio. Elena había informado a Chen sobre esta línea de interrogatorio, y ambos sabían que causaría problemas. ¿Armas cinéticas? Preguntó una nueva voz. Elena se giró para ver a una criatura que parecía un insecto gigante con armadura. ¿Se refiere a armas de proyectiles? Me refiero a cualquier arma que use energía cinética para causar daño, dijo Chen con calma. Misiles, cañones de riel, impulsores de masa, cualquier cosa que dañe objetivos por impacto. Tales armas son claramente ofensivas, dijo rápidamente el príncipe comerciante Vaz. ¿Lo son? Preguntó Elena. Nuestras naves usan propulsores cinéticos para moverse. Esos mismos propulsores, en teoría, podrían usarse como armas. ¿Está diciendo que las naves humanas no pueden moverse? Más murmullos en la cámara. Elena pudo ver que los alienígenas se estaban dando cuenta de algo que no habían considerado. Los humanos eran buenos para encontrar múltiples usos para la misma tecnología. El Consejo necesitará revisar tecnologías específicas caso por caso, dijo finalmente el canciller Sepr. Lo que significa que quieren autoridad de aprobación sobre cada pieza de equipo que construyamos, dijo la doctora Kim. Lo que significa que queremos garantizar la estabilidad galáctica, replicó el ser insectoide.
Soy el general Krex de la Fuerza de Defensa del Consejo. Las especies jóvenes a menudo desarrollan tecnologías peligrosas sin comprender sus implicaciones. ¿Cómo cuáles?, preguntó Elena. Las antenas del general Krex se movieron. Sistemas de inteligencia artificial que podrían desarrollarse fuera de control, modificación genética que podría crear armas biológicas, nanotecnología que podría consumir planetas enteros. ¿Alguna especie ha desarrollado realmente esas cosas?, preguntó el coronel Chen. No con éxito, admitió el general Krex. El Consejo previene tales desarrollos antes de que se vuelvan peligrosos. Elena intercambió una mirada con la doctora Kim. Estaban obteniendo una imagen más clara de cómo el Consejo mantenía el control. No solo regulaban las tecnologías peligrosas, sino que impedían cualquier tecnología que pudiera desafiar su autoridad. Pasemos a otro tema, dijo Elena. El Acuerdo 156 requiere la aprobación del Consejo para la expansión de colonias humanas. ¿Por qué? Gestión de recursos, dijo de inmediato el príncipe comerciante Bass. La galaxia tiene un número limitado de mundos habitables y recursos minerales. La expansión debe coordinarse para evitar conflictos. Coordinada por las especies que ya controlan la mayoría de esos recursos, observó Elena. Coordinada por las especies con experiencia en la gestión de recursos galácticos, corrigió el príncipe comerciante Bass. ¿Y si la humanidad encuentra sistemas deshabitados sin reclamaciones existentes? Todos los sistemas caen bajo la jurisdicción del Consejo, dijo el canciller Sepr. El Consejo determina el mejor uso de todos los recursos galácticos. Elena comenzaba a comprender el verdadero alcance del poder del Consejo. No solo regulaban a sus especies miembros. Reclamaban la propiedad de toda la galaxia. Eso es interesante, dijo la doctora Kim. ¿Qué autoridad legal le da al Consejo jurisdicción sobre el espacio no reclamado? La pregunta pareció confundir a varios de los alienígenas. Elena se dio cuenta de que nadie les había pedido nunca que justificaran su autoridad. Cada especie simplemente la había aceptado. El Consejo ha mantenido el orden galáctico durante 3 milenios, dijo finalmente el ser arbóreo. Nuestra autoridad proviene de nuestro éxito en prevenir guerras y conflictos. Su autoridad proviene de ser más fuertes que cualquiera que pueda estar en desacuerdo con ustedes, dijo el coronel Chen en voz baja. La cámara estalló en airadas voces alienígenas. Elena captó fragmentos a través de los traductores. Insolencia, pensamiento peligroso, debe ser corregido. El general Krex se irguió sobre sus patas de insecto. Coronel Chen, la humanidad se beneficiaría de comprender las consecuencias del desorden galáctico. Antes del Consejo, esta galaxia fue destrozada por guerras constantes. Las especies se destruían entre sí por recursos, territorio e ideología. Miles de millones murieron en conflictos inútiles. ¿Y ahora?, preguntó Elena. Ahora hay paz, dijo firmemente el general Krex. Porque todos hacen lo que ustedes les dicen, observó la doctora Kim. Porque todos siguen políticas racionales diseñadas para el bien común, corrigió el canciller Sepr. Elena miró alrededor de la cámara. Podía ver miedo en muchos de los rostros alienígenas. No miedo a los humanos específicamente, sino miedo a lo que los humanos representaban. Durante 3.000 años, el Consejo había mantenido el orden asegurándose de que ninguna especie fuera lo suficientemente fuerte como para desafiarlos. Ahora se enfrentaban a una especie que se negaba a aceptar limitaciones sin cuestionarlas. Nos gustaría revisar más acuerdos, dijo Elena. Por supuesto, respondió el canciller Sepr, pero Elena pudo oír la tensión en su voz. Al terminar la sesión, Elena notó que los representantes militares se quedaron atrás mientras los demás alienígenas se iban. Podía verlos hablando urgentemente entre ellos. En el pasillo exterior, la doctora Kim se acercó a Elena y habló en voz baja. Están asustados. Realmente asustados. ¿Asustados de qué? De la idea de que alguien pueda decirles que no, respondió la doctora Kim. Todo su sistema depende de que todos crean que la autoridad del Consejo es natural e inevitable. Si la humanidad rechaza esa suposición, otras especies podrían empezar a cuestionarla también.
El coronel Chen revisó su dispositivo de comunicación. Señora, estoy recibiendo más informes de nuestra flota. El Consejo ha movido naves adicionales a nuestra posición. Siguen llamándolo inspección protectora, pero empieza a aparecer más un bloqueo. Elena asintió. ¿Cuántas naves? 47. Una de cada especie del Consejo. Elena sintió un escalofrío. Eso no era aleatorio. Era una demostración de la fuerza unida del Consejo, diseñada para intimidar a la humanidad y forzar su sumisión. Están dejando clara su postura, dijo. Sométense o afronten las consecuencias. ¿Qué consecuencias?, preguntó la doctora. Kim. Elena miró hacia las cámaras del Consejo. Creo que estamos a punto de descubrirlo. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana, mirando las estrellas y pensando en la elección que enfrentaba la humanidad. Unirse al Consejo como un miembro permanentemente inferior o enfrentarse al poder combinado de 47 civilizaciones. De cualquier manera, la humanidad nunca sería libre a menos que encontraran una tercera opción. Elena se despertó con el sonido de su dispositivo de comunicación zumbando urgentemente. La pantalla mostraba un mensaje encriptado de la Tierra, pero cuando intentó abrirlo, recibió un mensaje de error. Comunicación bloqueada por protocolos de seguridad de la estación. Intentó 3 veces más antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El Consejo estaba interceptando sus comunicaciones. El coronel Chen apareció en su puerta, completamente vestido y armado. Señora, tenemos un problema. Se ha cortado toda comunicación con nuestra flota. La seguridad de la estación dice que es por mantenimiento rutinario de las antenas de comunicación. Qué conveniente, dijo Elena con gravedad. Llama a la doctora. Kim, necesitamos hablar. Se reunieron en la habitación de Elena con la puerta cerrada y sus dispositivos de comunicación apagados. La doctora. Kim tenía ojeras por haber pasado toda la noche analizando los patrones de comportamiento alienígena. Se están moviendo más rápido de lo que esperaba, dijo sin preámbulos. El procedimiento normal del Consejo implicaría meses de negociaciones antes de cualquier táctica de presión, pero están lo suficientemente asustados como para saltarse el enfoque cuidadoso. ¿Asustados de qué exactamente?, preguntó Elena. De perder el control, respondió la doctora. Kim. He estado analizando los registros históricos que proporcionaron sobre otras especies que se unieron al Consejo. Cada una de ellas siguió el mismo patrón. Entusiasmo inicial por la civilización galáctica, comprensión gradual de las restricciones, y finalmente, aceptación resignada de su estatus limitado. ¿Pero nunca un rechazo rotundo?, preguntó el coronel Chen. Nunca. Hasta ahora, la doctora. Kim sacó un pequeño dispositivo que proyectaba gráficos holográficos. Mira esto. Cada especie de categoría inferior en el Consejo tiene las mismas limitaciones básicas. Ningún ejército por encima de cierto nivel. Ninguna expansión sin permiso. Ningún desarrollo tecnológico sin supervisión. No se trata solo de control. Se trata de asegurarse de que ninguna especie se vuelva lo suficientemente fuerte como para desafiar el sistema. Elena estudió los gráficos. Y si aceptamos estos términos, en 100 años, la humanidad será solo otra especie subordinada. Nuestros hijos crecerán pensando que es natural pedir permiso a los alienígenas antes de tomar cualquier decisión importante. La mandíbula del coronel Chen se tensó. Eso no va a pasar. Un suave timbre indicó que alguien estaba en la puerta de Elena. La abrió y encontró una esfera flotante que hablaba con la voz del canciller Sepr. Embajadora Vázquez, el Consejo solicita su presencia inmediata en las cámaras. Ha surgido un asunto de seguridad galáctica urgente. Elena miró a sus compañeros. Supongo que nuestro tiempo para la discusión tranquila acaba de terminar. El pasillo hacia las cámaras del Consejo estaba bordeado de personal de seguridad alienígena. Elena contó al menos 30 especies diferentes, todas armadas con armas que no reconoció. Esto ya no era una intimidación sutil. Era una demostración abierta de fuerza. Las cámaras del Consejo habían sido reorganizadas. En lugar de los asientos circulares de antes, los alienígenas ahora se sentaban en un semicírculo frente a 3 sillas vacías,
claramente destinadas a la delegación humana. Elena se sintió como si estuviera en un juicio. El cuerpo cristalino del canciller Sepr captaba la luz de manera diferente que antes. Parecía más duro, más anguloso. Embajadora Vázquez, el Consejo ha recibido información preocupante sobre actividades humanas en este sistema. ¿Qué tipo de actividades?, preguntó Elena con calma. El general Krex dio un paso adelante. Su armadura de insecto brillaba bajo las luces de la cámara. Nuestros sensores han detectado firmas de energía inusuales en las naves humanas. Firmas consistentes con tecnologías militares avanzadas. Han estado escaneando nuestras naves, dijo el coronel Chen. No era una pregunta. Por la seguridad de todos los seres en este sistema, replicó el general Krex. Y lo que hemos encontrado es extremadamente preocupante. El príncipe comerciante Vaz se irguió sobre sus patas de metal. Las naves humanas están equipadas con sistemas de armas mucho más allá de lo que su especie debería poseer solo para fines defensivos. Elena mantuvo su expresión neutral. Como sistemas de bombardeo cinético capaces de destruir ciudades desde la órbita, dijo el general Krex. Armas de pulso electromagnético que podrían desactivar flotas enteras. Tecnología de sigilo que hace que sus naves sean casi invisibles para nuestros sensores. Y lo más preocupante, añadió el canciller Sepr, sistemas de inteligencia artificial que parecen operar independientemente del control humano. Elena sintió un momento de orgullo. Los científicos militares de la Tierra habían hecho bien su trabajo, pero mantuvo su voz firme. Esos son sistemas defensivos estándar para las naves de exploración humanas. ¿Defensivos? La piel parecida a la corteza del ser arbóreo cambió a un color más oscuro. Los sistemas de bombardeo orbital son claramente armas ofensivas. ¿Lo son?, preguntó la doctora Kim inocentemente. ¿Y si un planeta está amenazado por asteroides? ¿No serían útiles los sistemas cinéticos para desviar los impactos? ¿Y si las naves enemigas se esconden detrás de escudos planetarios?, añadió el coronel Chen. ¿No serían necesarios los sistemas cinéticos para defenderse de fortalezas orbitales? Elena podía ver a los alienígenas luchando de nuevo con la lógica humana. Todo lo que los humanos construían tenía múltiples propósitos. Un sistema de comunicación podía convertirse en un arma de interferencia. Un láser de minería podía destruir naves. Un transporte de carga podía llevar tropas. El punto, dijo el canciller Sepr con evidente frustración, es que las naves humanas están equipadas para la guerra mucho más allá del alcance de la defensa legítima. ¿Según quién?, preguntó Elena. Según 3.000 años de ley galáctica, espetó el general Krex. Según la sabiduría de civilizaciones que exploraban el espacio cuando su especie vivía en cuevas. Ah, dijo Elena. La apelación a la autoridad antigua, una falacia lógica que los filósofos de la Tierra identificaron hace más de 2.000 años. La cámara estalló en airadas voces alienígenas. Elena acababa de insultar la base fundamental del poder del Consejo, la idea de que la edad confería automáticamente sabiduría y autoridad. El canciller Sepr levantó lo que podría haber sido una mano para pedir silencio. Cuando la cámara se calmó, su voz era helada. Embajadora Vázquez, el continuo desafío de la humanidad a las normas galácticas establecidas se está volviendo insostenible. ¿Desafío?, preguntó Elena. Hemos estado haciendo preguntas y revisando acuerdos. A eso se le llama negociación. No, dijo bruscamente el príncipe comerciante Vaz. La negociación implica igualdad entre las partes. Las especies de categoría inferior no negocian con el Consejo. Aceptan la guía. ¿Y si no aceptamos la guía?, preguntó la doctora Kim. El silencio que siguió fue pesado, cargado de amenaza. Elena podía sentir el peso de 47 civilizaciones presionando a los 3 humanos en el centro de la cámara. Finalmente, el canciller Sepr habló. El Consejo ha decidido dejar claras las opciones de la humanidad. Tienen 2 opciones. Hizo un gesto y apareció una pantalla holográfica mostrando documentos legales. Opción 1. La humanidad firma inmediatamente los protocolos de bienvenida sin más demora ni modificación. Sus naves se someten a la inspección y desarme del Consejo.
Su especie acepta la plena integración en la civilización galáctica bajo las directrices establecidas. La pantalla cambió para mostrar mapas estelares con zonas rojas marcadas alrededor del espacio humano. Opción 2. La humanidad es clasificada como una especie rebelde y sujeta a cuarentena galáctica. No se permitirá que sus naves abandonen este sistema. Su mundo natal será aislado de todo comercio y comunicación galáctica. Su especie enfrentará el mismo destino que todas las demás que han intentado existir fuera de la autoridad del Consejo. ¿Qué es?, preguntó el coronel Chen en voz baja. El general Krex respondió. La extinción. Ninguna especie sobrevive al aislamiento de la civilización galáctica sin acceso a tecnologías avanzadas, comercio interestelar y la protección del Consejo contra amenazas galácticas. Las especies aisladas invariablemente colapsan en décadas. Elena miró alrededor de la cámara. Cada rostro alienígena mostraba la misma expresión. La certeza de que la humanidad tendría que someterse porque no había alternativa. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Elena. El Consejo está dispuesto a ser generoso, dijo el canciller Sepr. Tienen hasta mañana a esta hora. 24 horas terrestres para tomar su decisión. Elena se puso de pie. Necesitaremos consultar con nuestro gobierno. Por supuesto, asintió el canciller Sepr. Aunque debo mencionar que, por razones de seguridad, todas las comunicaciones humanas serán monitoreadas por los servicios de inteligencia del Consejo. No podemos permitir que se transmita información militar sensible durante este periodo crítico. Elena sintió que su temperamento se encendía, pero mantuvo su voz nivelada. Nos están aislando de nuestro propio gobierno. Nos estamos asegurando de que su decisión se base en información precisa en lugar de consejos equivocados de las autoridades de la Tierra que no entienden las realidades galácticas, dijo suavemente el príncipe comerciante Bass. La doctora Kim se inclinó hacia adelante. ¿Qué realidades galácticas son esas? El general Krex respondió. La realidad de que el Consejo controla todas las principales rutas espaciales, todas las redes comerciales, todas las fuentes de tecnología avanzada y todas las fuerzas militares capaces de operaciones interestelares. La realidad de que las especies aisladas no tienen acceso a ninguna de estas cosas. La realidad, añadió el canciller Sepr, de que la galaxia es un lugar peligroso para las especies sin la protección adecuada. Elena escuchó la amenaza claramente. Sométense a la subordinación permanente o el Consejo se asegurará de que la humanidad enfrente exactamente los peligros de los que dicen proteger. Entendemos nuestras opciones, dijo Elena. Les daremos nuestra respuesta mañana. Mientras la delegación humana abandonaba la cámara, Elena podía oír conversaciones alienígenas emocionadas que comenzaban detrás de ellos. Los traductores captaron fragmentos. Finalmente, su misión. El orden apropiado restaurado. En el pasillo, la doctora Kim se acercó a Elena y susurró. Ya han decidido que vamos a ceder. No pueden imaginar ningún otro resultado. ¿Pueden imaginar que están equivocados?, preguntó Elena en voz baja. No, respondió la doctora Kim. Esa es su debilidad. Han estado en control tanto tiempo que no pueden concebir ninguna otra posibilidad. El coronel Chen revisó su dispositivo de comunicación. Señora, acabo de recibir una transmisión en ráfaga de nuestra flota antes de que cortaran las comunicaciones. El capitán Rodríguez logró pasar un mensaje. ¿Qué dijo? La voz de Chen era sombría. La flota del Consejo no solo nos está inspeccionando. Han tomado posiciones ofensivas. Si intentamos salir de este sistema, nos dispararán. Elena asintió. El Consejo estaba dejando muy claro su ultimátum. Someterse o ser destruidos. Pero mientras caminaban por los antiguos pasillos de Nexus Prime, Elena pensaba en otra cosa. El Consejo actuaba por miedo, no por fuerza. Estaban tan aterrorizados de perder el control que estaban abandonando su habitual enfoque cuidadoso. La gente asustada comete errores, y Elena era muy buena para aprovechar los errores de los demás. Esa noche, Elena se sentó en su habitación, mirando las estrellas. En algún lugar ahí fuera estaba la Tierra, el planeta que había producido una especie demasiado terca para aceptar una inferioridad permanente.
En algún lugar ahí fuera estaba el resto de la humanidad, esperando saber si sus hijos crecerían libres o como súbditos de un imperio alienígena. Elena había estado en negociaciones difíciles antes, pero nunca con tanto en juego. El futuro de la especie humana pendía de la decisión que daría mañana. Someterse al Consejo y aceptar un estatus de segunda clase permanente para toda la humanidad, o negarse y enfrentar el poderío militar combinado de 47 civilizaciones. Elena sonrió con gravedad. El Consejo pensaba que esas eran las únicas opciones de la humanidad. Estaban a punto de aprender que los humanos eran muy buenos para encontrar terceras alternativas. Elena pasó la noche haciendo 3 grabaciones separadas. La primera era un mensaje diplomático oficial a la Tierra explicando el ultimátum del Consejo. La segunda era un mensaje personal a su hija, explicándole por qué podría no volver a casa. La tercera era una transmisión codificada que solo tendría sentido para un puñado de personas en el Comando Militar de la Tierra. Encriptó los 3 mensajes y los subió a un protocolo de transmisión retardada que el coronel Chen había incorporado a sus sistemas de comunicación. Si se cumplían condiciones específicas, los mensajes se transmitirían automáticamente en todas las frecuencias, quisiera el Consejo o no. La doctora Kim había pasado la noche analizando cada dato de inteligencia que habían recopilado sobre las capacidades militares, estructuras políticas y perfiles psicológicos del Consejo. Su conclusión era a la vez alentadora y aterradora. No están tan unidos como aparentan, le dijo a Elena durante el desayuno. El Consejo no es realmente una democracia de 47 especies iguales. Está controlado por una docena de especies mayores, y todos los demás siguen su liderazgo porque no tienen otra opción. ¿Cómo nos ayuda eso?, preguntó el coronel Chen. Porque la unidad forzada es frágil, explicó la doctora Kim. Si las especies mayores comienzan a parecer débiles o inseguras, los miembros más jóvenes podrían empezar a pensar por sí mismos. Elena asintió. ¿Y cómo los hacemos parecer débiles? Haciendo lo que ninguna especie ha hecho antes, dijo la doctora Kim con una sonrisa sombría. Decimos que no y lo hacemos valer. Exactamente a la hora señalada, la delegación humana entró en las cámaras del Consejo para lo que todos esperaban que fuera la rendición de la humanidad. Elena notó que hoy había aún más representantes militares, y varios de ellos eran de especies que no había visto antes. El Consejo se estaba asegurando de que cada civilización miembro presenciara la sumisión de la humanidad. La forma cristalina del canciller Sepr captó la luz mientras se ponía de pie. Embajadora Vázquez, ¿ha tomado una decisión la humanidad? Sí, respondió Elena con calma. Excelente, dijo el príncipe comerciante Vaz, frotándose las manos de metal. El Consejo está preparado para iniciar de inmediato los procedimientos de integración. Nuestros equipos técnicos están listos para inspeccionar y actualizar sus naves a los estándares del Consejo. Elena miró alrededor de la cámara. Cada rostro alienígena mostraba la misma expresión de satisfacción. Habían ganado. La humanidad había aprendido su lugar y el orden galáctico continuaría sin cambios. De hecho, dijo Elena, la humanidad rechaza ambas opciones. El silencio que siguió fue absoluto. Elena podía oír el latido de su propio corazón en la quietud. ¿Rechaza? La voz del canciller Sepr era apenas un susurro. ¿Ambas opciones? No aceptaremos la subordinación permanente al Consejo, dijo Elena con claridad. Ni tampoco aceptaremos el aislamiento y la extinción final. La humanidad rechaza la autoridad del Consejo para hacer de esas las únicas opciones. El general Krex se levantó tan rápido que su armadura resonó. No pueden rechazar la autoridad del Consejo. El Consejo es la ley galáctica. Según el Consejo, dijo la doctora Kim con calma. Pero la humanidad nunca aceptó estar sujeta a leyes en cuya creación no tuvimos voz. Tienen una voz, protestó el ser arbóreo. La membresía de categoría inferior incluye representación en asuntos que les afectan. La membresía de categoría inferior significa que otros toman decisiones sobre nuestras vidas, respondió Elena. Eso no es representación. Es colonialismo con pasos extra. La palabra colonialismo provocó una conmoción en la cámara.
Los traductores de Elena tuvieron que trabajar horas extras mientras docenas de lenguajes alienígenas expresaban conceptos como impensable, imposible y pensamiento prohibido. El cuerpo cristalino del canciller Sepr cambiaba a través de colores que Elena nunca había visto antes. La humanidad no comprende las consecuencias de rechazar la civilización galáctica. Comprendemos perfectamente, dijo el coronel Chen. Nos están amenazando con la destrucción si no nos sometemos a su control. Estamos explicando la realidad, dijo el general Krex con enojo. La galaxia es peligrosa. Las especies necesitan protección. ¿Protección de qué?, preguntó Elena. De piratas que permiten que existan mientras no amenacen los intereses del Consejo. De alienígenas hostiles que podrían eliminar pero eligen no hacerlo porque el conflicto sirve a sus propósitos. De escasez de recursos que ustedes crean monopolizando los mejores sistemas. El príncipe comerciante Vaz se irguió en toda su altura. Esas son acusaciones graves, embajadora. No son acusaciones, dijo la doctora Kim. Son observaciones. Hemos analizado 3.000 años de historia galáctica. Cada amenaza importante para las especies más jóvenes podría haber sido eliminada por las fuerzas militares del Consejo, pero no lo fue porque esas amenazas servían para mantener a las especies más jóvenes dependientes de la protección del Consejo. Elena podía ver el pánico comenzando a extenderse por la cámara. Los humanos no solo estaban rechazando la autoridad del Consejo, estaban exponiendo los mecanismos por los cuales se mantenía esa autoridad. Esta discusión ha terminado, dijo el canciller Sepr con autoridad forzada. La humanidad aceptará la guía del Consejo o enfrentará las consecuencias. Esas son sus únicas opciones. Elena se levantó y recogió sus materiales. No, canciller, esas son las únicas opciones que usted puede imaginar. Pero la humanidad siempre ha sido buena para encontrar alternativas. Comenzó a caminar hacia la salida. La doctora Kim y el coronel Chen se pusieron a su lado. Deténganse, ordenó el general Krex. ¿A dónde creen que van? Elena se detuvo sin darse la vuelta. Nos vamos. Las negociaciones han terminado. No pueden irse, dijo desesperadamente el príncipe comerciante Vaz. El Consejo no los ha despedido. Elena se volvió para enfrentar a la cámara. El Consejo no tiene la autoridad para mantenernos prisioneros. Vinimos aquí como seres libres representando a una especie libre. Nos vamos de la misma manera. Si salen de esta cámara, dijo el canciller Sepr, su voz volviéndose peligrosa, la humanidad será clasificada como una especie rebelde y hostil. Enfrentarán una cuarentena inmediata y una destrucción final. Elena sonrió. Si esas son nuestras únicas opciones, entonces elegimos la destrucción antes que la esclavitud. La reacción fue inmediata y explosiva. Voces alienígenas estallaron en pánico. Elena captó fragmentos a través de los traductores. Imposible, instinto de preservación de la especie, deben estar blufeando. El general Krex dio un paso adelante, bloqueando la salida. Embajadora Vázquez, no creo que entienda todas las implicaciones de su elección. El Consejo controla 47 civilizaciones con miles de naves militares. Su especie tiene unas pocas docenas de naves y un solo planeta habitado. Esta no es una contienda que puedan ganar. Elena miró al insecto gigante. General, la humanidad se ha enfrentado a la extinción 16 veces en nuestra historia registrada. Hemos sobrevivido a eras de hielo, erupciones supervolcánicas, impactos de asteroides, plagas y guerras globales. Nunca hemos aprendido a rendirnos con elegancia. Esos fueron desastres naturales, replicó el general Krex. Este es el poder militar dirigido de la civilización galáctica. El coronel Chen dio un paso adelante. General, con todo respeto, los desastres naturales no toman prisioneros. No negocian. No muestran piedad. Hemos sobrevivido a cosas peores que cualquier cosa que pueda imaginar. Esto es una locura, dijo el ser arbóreo. Ninguna especie elige la extinción sobre la sumisión. Toda especie que alguna vez vivió libre hizo exactamente eso, dijo la doctora Kim en voz baja. La diferencia es que algunos de nosotros sobrevivimos a la elección.
Elena miró alrededor de la cámara una última vez. Miembros del Consejo Galáctico, la humanidad les agradece su tiempo y su oferta. Rechazamos tanto la membresía como la cuarentena. Elegimos una tercera opción. ¿Qué tercera opción?, exigió el canciller Sepr. Elena sonrió. La libertad. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. El general Krex se movió para bloquear su camino, pero Elena siguió caminando. En el último momento, el insecto gigante se hizo a un lado. Ni siquiera él estaba preparado para detener físicamente a una enviada diplomática frente a todo el consejo. Cuando la delegación humana llegó a la puerta, la voz del canciller Sepr lo siguió. Aléjense ahora, y la humanidad enfrentará todas las consecuencias de desafiar el orden galáctico. Su especie será puesta en cuarentena, bloqueada y dejada a marchitarse en el aislamiento. Verán a su civilización colapsar como incontables otras lo han hecho antes. Elena se detuvo en el umbral. Canciller, ha pasado tanto tiempo siendo temido que ha olvidado algo importante. ¿Qué? La voz de Elena resonó claramente por la cámara. El miedo solo funciona con personas que tienen algo que perder. Activó su dispositivo de comunicación. Coronel Rodríguez, implemente el protocolo Éxodo, autorización Omega 77. La respuesta llegó de inmediato, transmitida en todas las frecuencias para que cada ser en Nexus Prime la escuchara. Protocolo Éxodo confirmado, embajadora. Todas las naves humanas están listas y a la espera. Elena miró hacia la cámara. Las conversaciones han terminado, caballeros. Saben dónde encontrarnos. Mientras la delegación humana abandonaba las cámaras del consejo, Elena podía oír el caos estallar detrás de ellos. Voces alienígenas gritaban órdenes, demandas y amenazas. Pero Elena no miró hacia atrás. En el pasillo, la doctora Kim se acercó a Elena. ¿Crees que realmente lo harán? ¿Una respuesta militar completa? Absolutamente, respondió Elena. No pueden permitir que tengamos éxito. Si la humanidad se sale con la suya rechazando la autoridad del Consejo, todas las demás especies subordinadas comenzarán a preguntarse por qué no pueden hacer lo mismo. El coronel Chen monitoreaba múltiples canales de comunicación en su dispositivo. Señora, estoy detectando movimientos masivos de flotas en todo el espacio del Consejo. Están movilizando todo lo que tienen. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a la Tierra? 6 días a máxima velocidad. Elena asintió. Entonces, más vale que nuestra tercera opción funcione. Llegaron a su nave de transporte y la encontraron rodeada por fuerzas de seguridad del Consejo. El comandante alienígena, un ser que parecía una formación de cristal andante, les bloqueó el paso. Por orden del Consejo Galáctico, están confinados a Nexus Prime hasta la resolución de esta crisis, anunció el comandante. Elena levantó sus credenciales diplomáticas. Comandante, somos embajadores acreditados bajo la ley galáctica. Detenernos sería un acto de guerra. El Consejo ha declarado a la humanidad una especie rebelde, replicó el comandante. La ley galáctica ya no se aplica a ustedes. La mano del coronel Chen se movió hacia su arma. Elena le tocó el brazo, deteniéndolo. Comandante, dijo Elena con calma, revise sus canales de comunicación. La forma del ser de cristal parpadeó mientras accedía a su comunicador. Elena pudo ver cómo cambiaba su expresión al recibir nuevas órdenes. Son libres de partir, dijo a regañadientes, pero sepan que cualquier intento de abandonar este sistema resultará en una intercepción inmediata por parte de las fuerzas del Consejo. Entendido, dijo Elena. Mientras su nave despegaba de Nexus Prime, Elena miró la masiva estación espacial que había sido el centro del poder galáctico durante 3.000 años. Pronto sería la capital de una federación galáctica reformada o el cuartel general de una ocupación militar. De cualquier manera, la era de la autoridad incuestionable del Consejo había terminado. La doctora Kim se unió a Elena en la ventana. Entonces, ¿qué es exactamente el protocolo Éxodo? Elena sonrió con gravedad. Sara, ¿cuál es la única cosa que toda especie depredadora más teme? La doctora Kim pensó por un momento. ¿Perder el control de su presa? Incorrecto, dijo Elena.
Temen descubrir que su presa nunca fue realmente una presa. Su nave despejó el área de atraque de Nexus Prime y comenzó a acelerar hacia la flota humana. Detrás de ellos, el Consejo se movilizaba para lo que esperaban que fuera una rápida supresión del desafío humano. Estaban a punto de aprender que la humanidad nunca había sido muy buena para ser una presa. El capitán Rodríguez observaba a la flota del Consejo acercarse en su pantalla táctica. 47 naves de 47 especies diferentes moviéndose en perfecta formación hacia las naves humanas. Era una vista impresionante, el poder militar combinado de la civilización galáctica desplegado contra una pequeña flota humana. Capitán, informó su oficial táctico, la flota del Consejo exige nuestra rendición inmediata. Amenazan con disparar si intentamos abandonar el sistema. Rodríguez asintió con calma. Señala a todas las naves. Ejecuten el protocolo Éxodo a mi señal. El transporte de Elena atracó con el buque insignia justo cuando la flota del Consejo se movía a formación de ataque. Se dirigió rápidamente al puente, donde Rodríguez la esperaba con una expresión sombría. Embajadora, tenemos un problema. El Consejo no solo trae naves militares. Tienen naves civiles de cada especie miembro posicionadas para presenciar nuestra destrucción. Elena miró la pantalla táctica. El Consejo había organizado las cosas perfectamente. Cuando destruyeran la flota humana, cada especie en la galaxia vería las imágenes. El mensaje sería claro. Esto es lo que les pasa a las especies que desafían la autoridad del Consejo. ¿Cuánto tiempo hasta que estén en rango de tiro?, preguntó Elena. 12 minutos, respondió Rodríguez. Señora, tengo que preguntar. ¿Realmente vamos a seguir con esto? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Elena pensó en la elección que enfrentaba la humanidad. Someterse a la esclavitud permanente o luchar contra probabilidades imposibles por la oportunidad de seguir siendo libres. Capitán, en toda la historia humana, ¿algún pueblo libre ha aceptado voluntariamente la esclavitud? No, señora. Entonces seguimos adelante. Rodríguez asintió y se volvió hacia su tripulación. A todos los puestos. Esto es protocolo Éxodo. Ejecuten la fase 1 a mi señal. En la pantalla táctica, Elena observó cómo las naves humanas comenzaban a moverse, pero en lugar de huir o prepararse para la batalla, estaban haciendo algo que el Consejo nunca había visto antes. Se estaban dispersando en un patrón complejo que no tenía ningún sentido táctico. Capitán Rodríguez, llegó una transmisión desde el buque insignia del Consejo. Se le ordena mantener la formación y prepararse para el abordaje. Cualquier intento de huir será respondido con fuerza letal. Rodríguez sonrió con gravedad. Nave desconocida del Consejo. Aquí el capitán Rodríguez de la nave terrestre Endeavour. No estamos huyendo. Entonces, ¿qué están haciendo? Rodríguez miró a Elena, quien asintió. Estamos demostrando por qué deberían haber aceptado nuestra oferta de negociar. La primera nave patrullera del Consejo simplemente se desvaneció. Sin explosión, sin campo de escombros, sin señal de socorro. En un momento estaba allí en la pantalla táctica, y al siguiente había espacio vacío. La flota del Consejo dejó de avanzar. ¿Qué le pasó a la nave patrullera Boran? Llegaban transmisiones frenéticas de las naves del Consejo. Reporten su estado inmediatamente. Silencio. Luego, una segunda nave desapareció. Esta vez era un crucero cefiriano, una de las naves más avanzadas de la flota del Consejo. Elena podía oír el pánico crecer en las comunicaciones alienígenas. Naves que deberían haber sido invencibles simplemente dejaban de existir, y el Consejo no tenía idea de cómo ni por qué. Flota del Consejo, transmitió Rodríguez con calma. Han entrado en un área de demostración de tecnologías defensivas humanas. Por su propia seguridad, por favor mantengan una distancia mínima de seguridad. ¿Tecnologías defensivas? Llegó la respuesta del general Krex. Esas naves fueron destruidas por armas ofensivas. ¿Fueron destruidas?, preguntó la doctora Kim, uniéndose a la conversación desde el centro de comunicaciones de la nave. Los sensores no indican escombros, ni descargas de energía, ni signos de fuego de armas. ¿Están seguros de que esas naves fueron destruidas? El silencio que siguió fue revelador.
Los sensores del Consejo mostraban las mismas lecturas. Las naves se habían desvanecido sin ningún signo convencional de destrucción. Esto es imposible, transmitió el general Krex. Ninguna tecnología puede hacer que las naves desaparezcan sin dejar rastro. Tiene razón, respondió el coronel Chen desde su puesto. Sería imposible hacer que las naves desaparecieran sin dejar rastro. Otra pausa. Luego, la voz del general Krex, mucho más insegura. Entonces, ¿qué les pasó a nuestras naves? Quizás deberían preguntarles a ellas, sugirió Elena. 2 horas después, las naves del Consejo desaparecidas reaparecieron en el borde del sistema. Sus tripulaciones, confundidas y asustadas. Sus informes eran inquietantes. Habían experimentado fallos completos del sistema, seguidos de apagones, y luego despertaron a la deriva en el espacio sin recordar cómo llegaron allí. La flota del Consejo mantenía ahora una distancia mucho más respetuosa de las naves humanas. Esto es algún tipo de truco, transmitió el príncipe comerciante Vaz. Los humanos no poseen tecnología capaz de desactivar nuestras naves. Tiene toda la razón, respondió Elena. No la tenemos. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no desactivamos sus naves?, interrumpió la doctora. Kim. Desactivamos a sus tripulaciones. La implicación envió ondas de choque a través de la flota del Consejo. Si los humanos podían atacar selectivamente al personal alienígena dejando las naves intactas, entonces todo el concepto de la superioridad tecnológica militar del Consejo carecía de sentido. Imposible, transmitió el general Krex. Pero su voz carecía de convicción. Ninguna especie ha desarrollado armas biológicas selectivas. ¿Quién dijo algo sobre armas biológicas?, preguntó inocentemente el coronel Chen. ¿Alguien ha revisado los perfiles psicológicos de las tripulaciones afectadas? Horas de análisis más tarde, el Consejo hizo un descubrimiento alarmante. Las tripulaciones desaparecidas no habían sido dañadas físicamente. Habían sido abrumadas psicológicamente por la exposición a algo que sus mentes no podían procesar. Algo que las mentes humanas, aparentemente, manejaban sin dificultad. ¿Qué le hicieron a nuestra gente?, exigió el canciller Sepr. La respuesta de Elena fue transmitida en todas las frecuencias para que cada especie en el sistema pudiera oírla. Les mostramos la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre lo que los humanos realmente son. Durante 3 días, el punto muerto continuó. La flota del Consejo mantuvo su posición alrededor de las naves humanas, pero nadie estaba ansioso por volver a probar las capacidades humanas. Mientras tanto, Elena recibía informes de toda la galaxia que la hacían sonreír. Capitán, le dijo a Rodríguez, está funcionando mejor de lo que esperábamos. Los informes provenían de especies de categoría inferior de todo el espacio del Consejo. La noticia del exitoso desafío de la humanidad se estaba extendiendo y estaba teniendo exactamente el efecto que Elena había esperado. Especies que habían aceptado la autoridad del Consejo durante siglos comenzaban a hacer preguntas. ¿Por qué necesitaban permiso para expandir sus colonias? ¿Por qué no podían desarrollar tecnologías avanzadas? ¿Por qué las especies antiguas deberían tener más derechos que las más jóvenes? Señora, informó la doctora Kim, estamos recibiendo transmisiones de 17 especies diferentes solicitando información sobre alternativas a la membresía del Consejo. Elena asintió. ¿Y la respuesta del Consejo? Pánico, dijo la doctora Kim con satisfacción. Están tratando de cortar las comunicaciones entre sus especies miembros, pero es demasiado tarde. La idea ya se está extendiendo. Al 4.º día, todo cambió. Elena estaba revisando informes de inteligencia cuando el coronel Chen irrumpió en el puente. Señora, necesita ver esto inmediatamente. En la pantalla principal había un mapa táctico que mostraba toda la región local del espacio. La flota del Consejo todavía mantenía su bloqueo de las naves humanas. Pero algo nuevo había aparecido en el borde del sistema. Naves, docenas de ellas, de especies que Elena reconoció como miembros del Consejo. Capitán, llegó una transmisión. Soy el comandante CES de la nave altariana Amanecer de la Libertad. Estamos aquí para unirnos a la flota humana en el rechazo a la autoridad del Consejo.
Aparecieron más naves, y luego más. En cuestión de horas, Elena estaba viendo una flota de naves de 23 especies diferentes, todas declarando su independencia del control del Consejo. La respuesta del canciller Sepr fue inmediata y furiosa. Esta rebelión será aplastada. El Consejo ha mantenido el orden galáctico durante 3 milenios. Unas pocas naves rebeldes no cambiarán eso. Elena activó su sistema de comunicación, transmitiendo en todas las frecuencias para que cada ser en el sistema pudiera oír sus palabras. Canciller Sepr, miembros del Consejo Galáctico, le ofrecieron a la humanidad 2 opciones: sumisión o destrucción. No podían imaginar que podríamos rechazar ambas opciones y encontrar una tercera alternativa. Su voz se extendió claramente por el espacio, llegando no solo a las naves del sistema, sino a estaciones repetidoras que llevarían sus palabras por toda la galaxia. Pero los humanos siempre hemos sido buenos para encontrar terceras alternativas. La llamamos libertad. Hizo una pausa, mirando la pantalla táctica que mostraba cientos de naves de docenas de especies, todas unidas por una idea simple: que los seres inteligentes tenían derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus propias vidas. Durante 3.000 años, el Consejo ha mantenido el orden convenciendo a todos de que solo había 2 posibilidades: obedecer o morir. Pero eso nunca fue cierto. Siempre hubo una tercera opción. Solo había que ser lo suficientemente valiente para elegirla. La respuesta no vino del canciller Sepr, sino del general Krex. Su transmisión era tensa, con una furia apenas contenida. Embajadora Vázquez ha condenado a su especie y a cada especie lo suficientemente tonta como para seguirla. El Consejo no permitirá que esta rebelión se extienda. Usaremos cualquier fuerza necesaria para restaurar el orden. Elena sonrió. General, todavía no entiende lo que ha pasado aquí. ¿A qué se refiere? ¿Usted cree que esto se trata de fuerza militar? ¿Cree que las armas superiores y las flotas más grandes determinan quién gana? Pero esto nunca fue un conflicto militar. Elena miró a su alrededor, al puente, a su tripulación, y luego a la pantalla táctica que mostraba la creciente flota de naves libres. Esta fue una guerra de ideas, y las ideas, general, son las armas más poderosas del universo. Activó un protocolo de transmisión final que transmitiría sus siguientes palabras a cada sistema habitado de la galaxia. A cada especie que escuche esta transmisión: la era del Consejo Galáctico ha terminado. La era de la Mancomunidad Galáctica comienza ahora. No un consejo donde las especies mayores gobiernan sobre las más jóvenes, sino una mancomunidad donde todas las especies se reúnen como iguales. La respuesta fue inmediata. Los canales de comunicación se iluminaron con transmisiones de toda la galaxia. Algunas eran mensajes de apoyo de especies que declaraban su independencia. Otras eran amenazas de leales al Consejo. Pero todas llevaban la misma corriente subyacente. Todo había cambiado. No pueden sostener esta rebelión, transmitió desesperadamente el canciller Sepr. Sin la infraestructura, las redes comerciales y la protección del Consejo, estas especies colapsarán en el caos. La respuesta de Elena fue tranquila y segura. Canciller, los humanos pasamos la mayor parte de nuestra historia construyendo cosas sin su permiso. Somos muy buenos creando nuestra propia infraestructura. Y ahora no estamos solos. Miró la pantalla táctica una última vez. La flota del Consejo seguía allí, todavía poderosa, todavía peligrosa. Pero ya no se enfrentaban a unas pocas naves humanas. Se enfrentaban a una idea que se extendía por la galaxia más rápido de lo que cualquier flota podría viajar. La idea de que la libertad era posible. La idea de que los seres inteligentes no tenían que aceptar la subordinación como algo natural. La idea de que siempre había una tercera opción si eras lo suficientemente valiente para elegirla. Capitán Rodríguez, dijo Elena con calma. Señala la flota. Rumbo a la Tierra. ¿Y el bloqueo del Consejo? Preguntó Rodríguez. Elena sonrió mientras observaba a naves de 2 docenas de especies formarse alrededor de las naves humanas. ¿Qué bloqueo? La flota del Consejo, enfrentada a la elección entre iniciar una guerra civil galáctica o dejar que los rebeldes se fueran, eligió dejarlos ir.
Fue la primera vez en 3.000 años que alguien desafiaba con éxito la autoridad del Consejo. No sería la última. Mientras la flota mixta de naves libres saltaba al hiperespacio, la transmisión final de Helena resonó por toda la galaxia. Las conversaciones han terminado. La decisión está tomada. Elegimos la libertad. Detrás de ellos, la era de la autoridad incuestionable se desmoronaba. Delante de ellos se extendía el futuro incierto pero esperanzador de una galaxia donde todas las especies inteligentes podrían reunirse como iguales. La humanidad había entrado en las cámaras del Consejo como peticionarios buscando ser miembros de la civilización galáctica. Salieron como los fundadores de algo completamente nuevo. Una civilización basada en la elección en lugar del control, la cooperación en lugar de la dominación, la libertad en lugar del orden. La galaxia nunca volvería a ser la misma.